que tú eres Dios, mi eterno Rey. Y hoy te cantamos a una voz, gloria al Rey que vive y reina por siempre. Gloria al Rey en los cielos, en la tierra, por la eternidad. Grande es el Dios de justicia y su río fluye en mi interior. No cesaré de cantarle y adorarle por su eterno amor. Aleluya. Por la mañana yo te cantaré y en la noche yo te buscaré, porque eres bueno y tu misericordia, Dios, siempre nueva será. Siento que hay algo que fluye en mí, sé que es el río de tu amor, Señor. Quiero expresarte con mi canción que tú eres Dios, mi eterno Rey. Y hoy te cantamos a una voz, gloria al Rey que vive y reina por siempre. Gloria al Rey en los cielos, en la tierra, por la eternidad. Grande es el Dios de justicia y su río fluye en mi interior. No cesaré de cantarle y adorarle por su eterno amor. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Es un privilegio estar aquí parado enfrente de ustedes. Y quisiera, antes de empezar, darles un regalito que les traigo. Pero tal vez lo ponemos esto aquí. ¿Se puede pasar para allá? ¿Sí? La señal. Aquí la conecto yo. Muy bien, y creo que ya llegamos. Ok. Ahorita les voy a dar su regalito. Es que desde hace algún tiempo, año 2010 más o menos, Dios me puso en mi corazón que yo escribiera un blog de negocios con principios bíblicos por la carrera que yo tenía cuando ya todavía no estaba totalmente en el ministerio. Estaba pastoreando, pero también estaba haciendo algunas actividades y empecé a encontrar algunos principios bíblicos para poner en práctica en el trabajo. Entonces, de esa cuenta llevaba como 450 temas, porque era uno diario, y entonces me detuve, ya no los envío todavía, pero puse 366, uno para cada día del año. Y entonces
lo puse en un libro electrónico. No está impreso. El libro electrónico, pues yo al principio pensé que lo iba a vender y lo iba a vender bien. 450 páginas se pueden vender bien en unos $10. Pero después Dios me habló a mi corazón y me dijo que lo regalara. Entonces el libro lo voy a dar regalado siempre. Y se llama La Bitácora de Andrónicos. Y ustedes pueden descargarlo en esta página que se llama andrónicos.org. Cuando llegan ahí, tienen que entrar a la parte de libros. Lo tengo que hacer rápido, porque si no me voy a pasar anunciando el libro toda la mañana. Me como el tiempo y después digo amén y me abajo. Ok, entonces en libros van a encontrar dos links. Uno que es, tal vez va a funcionar mejor con Apple, que es este EPUB, que es para Electronic Publication. Y la otra es Mobi, que también funciona con Kindle y también en Android. Después de eso van a pedirles el nombre, dirección y correo electrónico. Cuando llegan ahí, si no les lo encuentran, tienen que ir a sus downloads, a las descargas. Y si no baja, pues tienen que buscar alguna aplicación de estas, como Kindle, como iBooks, a los que tienen Mac, y si no, al Dico, que son para Android. Y ahí lo pueden descargar. Si no, si tienen un iPhone, entonces pueden ir a iTunes, escribir La Bitácora de Andrónicos y ahí lo pueden bajar. ¿Ok? Bueno, ¿quiénes lo están bajando ya? Obvio, ya hay como unas 2 manos levantadas ahí. Ok, si no, de todas maneras, no se aceptan reclamos. Ok, yo quisiera esta mañana hablarles de algo. Anoche me quedé pensando sobre la serpiente y las mordidas que la serpiente puede dar. Entonces, no es que de ahí yo haya sacado este tema, pero yo sí quisiera, porque me puso a pensar mucho, hablar de algo que de repente nos afecta a nosotros como pastores, y de repente nosotros no sabemos de dónde viene, ¿verdad? Y resulta que Moisés, fíjense ustedes que Moisés, que es uno de los líderes de Israel y por supuesto para nosotros más grandes, que ha puesto los pies sobre la tierra después del Señor Jesús, un hombre al que se le atribuye la ley y casi lo tienen como un padre en el pueblo de Israel, y le pasa esto. De alguna manera no sabemos por qué, aunque sí más o menos, porque él ve la indignación de su pueblo y ve el maltrato que le están dando a un hebreo. Y entonces yo les pongo aquí y les voy contando, ¿verdad? Y entonces ustedes saben la historia, él va y lo mata. Lo mata tal vez con sus manos, pero para matar a alguien con sus manos, después de no tener mucha historia, se requiere que de repente estaba bastante molesto. Ahora, ¿qué hace que él molesto actúe de esa manera? ¿Qué es lo que hace que alguien, por qué no lo hizo antes, o por qué no fue a hablar con el rey, o por qué no usó su poder para de repente tratar de salvar a este hebreo? Pero él con sus manos toma la justicia y lo mata. Y de repente se tiene que ir huyendo. Y después de eso, si ustedes saben la historia, se va con Jetro y entonces él está ahí trabajando con las ovejas y aprende, y pasan los años y el hombre se convierte en el hombre más manso de la tierra. ¿Ok? Bueno, ¿para qué estoy contando tanto esto? Si ustedes conocen la historia mejor, pero es que lo que a mí me preocupa o me impresiona, tal vez me echas una manita con esto. Pero a mí lo que me impresiona de esto es, fíjense, que Dios le llama el más manso. Cuando en Números 12 se rebelaron su hermana y su hermano. Y entonces ya para entonces él está
ya ha cambiado y Dios lo refiere como el más manso de toda la tierra. No uno de los más mansos, sino que el más manso de la tierra. Y esta palabra manso significa humilde, significa afligido, porque pareciera ser como que para que uno pueda gobernar el alma eventualmente hay que afligirla, ¿verdad? Como cuando uno ayuna y está afligiendo su carne para tratar de disciplinar algo. Entonces él se convirtió en un hombre humilde. Tal vez hasta tuvo que humillarse delante de Dios y cambió. Pero el problema de esto es que pasaron los años, Dios lo llamó, fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto, y ahora ya casi cuando él está a punto de pasar a la tierra prometida y de haber tenido éxitos, que fíjense ustedes que convencer al faraón ya era difícil, pero convencer a más de 1,5 millones de personas que salgan de la esclavitud después de 400 años, ya era un tema cultural, heredado, estaban acostumbrados. ¿Cómo se puede convencer? Y él los convenció y se fue y pasó por el desierto. Ahora, cuando él está a punto de cruzar y de llegar a la meta que Dios le había puesto, porque gracias a Dios que habían otros dos que sí pasaron, que fue Josué y Caleb, pero estando a punto de llegar, no llegó. Y no llegó porque se volvió a enojar. Y se enojó y regresó otra vez a su ira, y esto le produjo que él no pudiera alcanzar lo que Dios lo había llamado a hacer. Es complicado, ¿verdad? Porque tal vez uno ya va avanzando y de repente algo que tal vez nosotros habíamos superado nos vuelve a alcanzar. Dice Cantar de los Cantares, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas, las viñas que están en flor. Las que están en flor son las que están a punto de dar fruto. Si ya está listo para dar el fruto. Yo ya estoy listo para alcanzar algo de parte de Dios, y una cosita chiquita hace que yo no lo alcance. ¿Ok? No, amén. Nada. Entonces, esto le pasó a él. Ahora yo pienso, porque yo esto lo había visto antes, pero me quedo pensando yo en lo que dijo el apóstol anoche, de las mordidas que de repente le pegaron a uno en el camino. ¿En qué momento lo mordieron a él? Es un punto. ¿En qué momento la serpiente le pegó una mordida que quedó en él y que de repente regresó el veneno? Y se volvió a enojar después de ser el más manso de la tierra. ¿En qué momento le pasó? Esa es una. Y la otra es, no sabemos de toda su genética a quién mordieron. Es decir, que nosotros no sabemos, nosotros tal vez sí sabemos las mordidas que nos pegó la serpiente a nosotros, pero nosotros no sabemos qué mordida le pegaron a nuestro abuelo, y que de repente pasó al papá y pasó a nosotros, y de repente le está pasando a los hijos. Y como que el veneno de la serpiente está recorriendo la genética, pero la genética no solamente espiritual, la genética orgánica. Entonces yo quiero ver un poquito del manejo de la ira, pero no solamente el aspecto espiritual que vamos a ver ahora, pero también quiero ver qué es lo que pasa orgánicamente, porque algo tiene que pasar orgánicamente. El Señor dice en Romanos capítulo 7 que nosotros tenemos leyes en los miembros. Recuerdan, tenemos una ley en los miembros. Entonces, ¿será que las leyes en los miembros también pueden viajar por la genealogía? Me parece que si las enfermedades pasan, que son físicas, entonces una ley en los miembros podría también pasar. No me detuve a investigar un poquito de la genealogía de Moisés en este aspecto, pero entonces 2 puntos es lo que de repente podríamos ver aquí. Porque, ¿qué pasó en nuestras generaciones para que me esté alcanzando cosas que de repente yo pensé que ya había superado? Número 1. Y otra es la que me alcanzó a mí, sin echarle la culpa a mis padres, y que de todas maneras me va a afectar mi carrera ministerial, y que de repente no voy a alcanzar las cosas que Dios me puso a alcanzar. Tantas palabras para decir esto. Ahora el punto aquí es que nosotros tenemos emociones naturales que Dios nos dejó, y principalmente son 6,
Y una es la alegría, el gozo. Una es el gozo, que hace sonreír el rostro. La otra es la repugnancia. Yo sé que algunos piensan que hay más, pero de repente estamos combinando o confundiendo un sentimiento o un sentimiento con una emoción. Y cuando estas se juntan, pues entonces hay más variaciones. Pero vean ustedes, esas son las principales: la sonrisa, el gozo, la sorpresa, el gozo, la tristeza, el enojo, la repugnancia y el temor. ¿Ok? Pero de estas 6, yo quisiera referir 2 por lo menos, porque cuando Adán pecó, pareciera como que se volvió muy fuerte algunas cosas que entraron a su vida, al jardín del Edén, pero que arruinaron también su genética. Una de ellas fue el miedo. De es que es normal, que Dios deja una emoción normal, que es el miedo. Pareciera ser que ese miedo se puede distorsionar y podría terminar en fobias y pánicos. Y es por eso que las fobias son la resistencia y el terror a algunas cosas que de repente ni siquiera son amenazas. Como digamos, hay gente que tiene claustrofobia, que no aguanta estar encerrada mucho tiempo, entonces se sienta, digamos, cerca de la puerta. Otros que le tienen miedo a las alturas. Y otros que le tienen miedo, aunque ustedes no lo crean, a su suegra. No, pero no es broma. ¿Saben cómo se llama ese miedo a la suegra? En serio. Se llama panterofobia. No estoy bromeando. Así se llama. Creo que aquí hay una hermana que es psicóloga, unos hermanos. Se llama panterofobia. En griego, suegra se dice pantera. No, pantera no, se dice pantera. Se dice pentera. Entonces es penterofobia. Miedo a la suegra. Okay. Otros le tienen miedo a las arañas. No le tienen miedo a la guerra, pero le tienen miedo a los ratones. Entonces existen las fobias. Y esto es un miedo desmedido. Ahora, Adán no tenía ese miedo. Tal vez tenía la emoción, pero él entró pánico y de repente él sabe que Dios lo ve todo y cuando peca se esconde. Entonces como que el pecado distorsionó algo en él. Una de las primeras causas de depresión es el miedo. Hablando de estudios científicos, no por supuesto que todo lo que voy a enseñar aquí no son conspiraciones de videos en YouTube, ¿verdad? Sino que son investigaciones. Que quiero hablarles un poquito del tema orgánico. Pero la Biblia dice entonces, en Efesios 4:26, que nosotros nos podemos enojar, lo que no podemos hacer es pecar. Entonces digamos que Moisés se pudo haber enojado, lo que no debió haber hecho fue matado. ¿Está bien? ¿Alguna vez se han enojado y se han pasado de la línea? Pero sin contestar. Pero digamos, ¿será que alguno de los que están aquí ministrando antes le pegaba a su esposa? O la esposa le pegaba a él, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Lo peor de la pregunta sería, ¿y si todavía le pega? O por lo menos está a punto, o le ha pegado y dice, perdóname, pero es que la mordida de la serpiente, dirá alguno, ¿verdad? Me alcanzó y entonces le apliqué la violencia. Entonces nosotros podemos enojarnos, pero no podemos pecar. Entonces, ¿por qué uno a veces se pasa de la línea? ¿Por qué uno a veces se pasa de la línea? Hace 3 años más o menos, hace como 3 años, había un pretendiente de una de mis hijas. Como tengo un montón de hijas, pero este muchacho era medio perdidón, hombre, y hacía cosas de gente grande. Y de repente una noche la llamó para insultarla, pero la insultó así se llevó todas las generaciones, le dijo de todo. Y además de eso, cuando le colgó, le mandó los textos. Y después agarró el teléfono de alguien más y siguió. Y le dijo, voy a llegar mañana a la iglesia, eso es el domingo. Y algo así como amenazando de que algo iba a hacer. Yo estoy predicando y me aparece en la puerta más o menos así.
y se para y se me queda viendo y con una mirada y una postura desafiante. No sabía con quién se estaba metiendo. Entonces yo lo ignoré un poco, porque dije, bueno, no voy a hacer que me suene también a mí, ¿verdad? Pero como lo ignoré, se fue a parar enfrente. Y todavía se paró así sacándome el pechito. Pero como yo iba terminando, entonces puse aquella cara de santidad, ¿verdad? De cuando uno está terminando y de unción, y dejé el micrófono, pero me fui para atrás. Y le agarré el bracito y me lo llevé para un corredor. Y entonces le dije que a mis hijas nadie las insulta, menos él. Y le amenacé y le dije que no se podía acercar ni 20 metros de distancia, y ya lo tenía del brazo y casi le sonamos entre todos los de la iglesia. Casi. Pero ese es mi punto. Yo no soy una persona violenta. Mucho. No soy para nada violento. Para enojarme a mí tiene que pasar mucho, demasiado. Nunca lo he sido. Sin embargo, yo sí pude sentir que si me dice algo, tal vez sí lo hubiera ahorcado, fíjense. Porque aunque no fui violento, crecí en un barrio que se llama la Zona 5. Pero este es mi punto. Yo me di cuenta cuando crucé la línea. Entonces me regresé y pedí ayuda a algunas personas, ministros, para que oraran por mí, porque yo sabía que me había pasado la línea. ¿Por qué les cuento todo esto? Entonces yo me puedo enojar, pero no me puedo pasar. Entonces leamos un par de versículos. Proverbios, y lo que estamos aprendiendo es cómo manejar la ira, cómo administrar la ira. Miren lo que dice Proverbios 29-22. El hombre iracundo levanta contiendas. ¿Ustedes saben quién es el iracundo o no? Es un hermano que tenía un grupo que se llamaba Los Iracundos, que se convirtió y vive en Los Ángeles ahora. Solo los de 50 años para arriba se ríen. El hombre iracundo levanta contiendas. Y el furioso, o sea que hay un enojado y hay un furioso, muchas veces peca. Entonces se puede estar iracundo, se puede pasar a furioso, y de furioso entonces puede cruzar la línea y se puede pasar a pecado. Yo estoy tal vez solo compartiendo algo que nosotros tenemos que tener cuidado con nosotros mismos, ¿verdad? Y a la vez, tal vez, ayudar a otros que llegan con nosotros a la congregación. Entonces miren lo que dice Tito, porque por la hora le dan el perfil a los siervos. Y esto es parte del perfil, no es solamente aprender el rol, es decir, qué es lo que voy a hacer cuando yo sea pastor, o qué es lo que yo voy a hacer cuando estoy ministrando, es el rol, lo que yo tengo que hacer. Pero yo para eso tengo que tener un perfil. Y dentro de ese perfil dice que no debe ser soberbio, no debe ser iracundo otra vez, y no tiene que ser dado al vino. Digan amén ahí. Y no pendenciero. O sea que no está, porque hay gente que es así, ¿verdad? Que siempre está peleando, le encanta pelear. Y si no está peleando, pues se siente mal y regresa. Pero dentro del perfil de un ministro debería estar no ser iracundo, porque el iracundo se vuelve pendenciero y el pendenciero se vuelve abusivo. Un ministro abusivo, enojado, abusivo, es capaz de decirle cualquier cosa a otro. ¿Sí? Y como a veces de veras hay personas, ovejas, que lo ven a uno con no solo respeto, sino con algo más, entonces creen que la cosa es así. Bueno, y si no, pues sabemos, ¿verdad? Que hay en la familia algunos padres de familia que de repente fueron así. Pero hay que tener cuidado cuando nuestro enojo se convierte y la ira se convierte en que nosotros nos volvamos pendencieros. Pero quiero avanzar un poco aquí. Proverbios 21:19 dice: mejor es morar,
este verso no es muy popular entre las esposas. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Señoras, mordidas por la serpiente. Debe aplicarse eso también para los hombres, ¿verdad? Entonces el punto aquí es, para manejar yo la ira, no se trata de que yo trate de manejar solamente el sentimiento natural del enojo. Yo quiero llegar a algo con esto y que sea una forma de que yo con teorías tal vez motivacionales yo trate de controlarme, como respirar profundo y contar hasta 10 antes de aplicar mi violencia, porque el enojo es... El enojo sin pasarse a la violencia es una emoción que hasta saludable es, porque Jesús se enojó y no pecó. ¿Ok? Quiero pasarme un poquito más acá. Esto es lo que dice la Clínica Mayo sobre cómo manejar la ira. Y dice que es el proceso de aprender a reconocer los signos. Los signos quiere decir, cada uno se conoce y de repente ya se está dando cuenta que se le está subiendo un poquito el apellido, pero ya sabe que se está descomponiendo, ya la vista se está nublando. Estoy a punto de decir algo que de repente voy a herir a alguien y vamos a salir golpeado. Decía por lo que decía el apóstol anoche, es porque de repente a nosotros nos enoja que de repente a alguien en la iglesia pues confronta algo, se le entra un poquito de dudas de querer estar ahí, se enoja, se va y se va hablando y nosotros nos ponemos bien enojados y de repente soltamos algunas maldiciones. Y no solo eso, venganzas porque oímos que están hablando, porque se llevaron gente y entonces yo me pasé de la línea, no pude controlar la ira y no pude seguir adelante para alcanzar yo los objetivos que tengo en la vida. Sigamos aquí un poquito y quiero que veamos un poquito de qué es lo que de repente puede desencadenar la ira. ¿Qué es lo que de repente puede desencadenar la ira? Y solo evaluando un poquito a Caín, porque fíjense ustedes que a Adán cuando pecó le entró el terror desmedido, pero a la casa de ellos también entró la ira desmedida, porque ahora los hijos, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió que Caín sabía matar? ¿Y cómo fue que Caín se le subió tanto que cuando Dios lo confronta ni siquiera le hace caso? Miren lo que dice, pero dice, no miró con agrado a la ofrenda de Caín, a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó. La Biblia de las Américas dice, se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Quiere decir que su enojo le cambió el rostro de una vez. Verso 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Pero le dijo el Señor, el pecado toca la puerta. Eso quiere decir, eso que te está pasando ahorita de todas maneras te va a seguir tocando la puerta, te va a perseguir y va a tocar la puerta siempre. Y le dijo esto, tú te puedes enseñorear de esto, o sea, tú puedes controlar esto. Pero aquel no le contestó, sino que se fue de una vez y mató al hermano. Sabemos que la genética de él tuvo de esto. Yo no puedo asegurar que esto fue lo que sucedió, pero la estructura en el hebreo, cuando él dijo, pero es que si me ven, si me reconocen, me van a matar. Y se recuerdan que dijo, no, porque si no yo lo voy a castigar. ¿Hasta cuántas? Pero la estructura del hebreo lo que dice ahí es, te va a alcanzar en la séptima. Eso es lo que dice realmente. Te va a alcanzar en la séptima generación. Y resulta que la séptima generación está Lamec. Y es aquel hombre que fue el primer bígamo, que tuvo 2 esposas. ¿Recuerdan? Y ese hombre le dijo a las esposas, de una vez les advirtió, ¿verdad? No sé si era una advertencia o una amenaza, pero les dijo, yo
no dijo así, pero dijo, por menos herí a un hombre y maté a otro. Entonces se cree, esto es lo que dicen algunos escritos hebreos, que lo que pasó ahí fue que él hirió a Caín, y parece ser que en la séptima, que había nacido el séptimo, porque en el séptimo nació aquel que es el padre de los que hacen instrumentos, pero también el primero herrero, el primero que hizo formalmente la lanza y la espada para guerra y violencia. Y ahí cuando aparece la séptima es cuando lo alcanza. Y entonces se cree que Lamec mató a Caín. Eso se cree. Yo no estoy diciendo que yo lo sé exactamente. Eso es lo que dicen las historias hebreas y sus libros. ¿Ok? Pero lo alcanzó en la séptima. De todas maneras, si no lo mató, ahí es donde nace en la séptima el hombre que formaliza la espada y la lanza para la guerra, en la violencia. Y él cantó y dijo, yo herí a uno y lo maté. Quiere decir que le corrió la ira por la sangre, por la genética orgánica o por la genética espiritual, pero lo alcanzó. ¿Ok? Y así siguió toda la genética de él. Entonces, ¿qué es lo que detona? ¿Qué es el detonador, el gatillo, ¿cómo dicen? El trigger. Muchas gracias. Sí, ¿qué es lo que lo hace? Si vemos un poquito a Caín, ¿qué fue lo que le pasó? Los celos. ¿Ok? Una persona con celos, aunque sea apóstol de apóstoles, de repente, celoso, puede cometer un acto barbario, porque la ira lo puede cegar. Una mujer también, y conocemos nosotros noticias. ¿Ok? Entonces los celos, pero sin ir tan lejos entre celos de esposo y esposa, porque sabemos también por Números capítulo 5 que los celos podrían ser un espíritu, porque dice que cuando caiga espíritu de celos en él, que traiga a la mujer y la lleve con el sacerdote. Entonces podría ser también un espíritu, podría ser, no echando la culpa, pero si la serpiente tiene simiente y de entre de estos están también espíritus inmundos o demonios, puede ser que alcance la ira y pueda entrar en una persona para producirla. Celos, porque tuvo celos de su hermano. La envidia también. Y esto puede hacer que, digamos, gente dentro del liderazgo de la iglesia, que de repente ha tenido 5 o 6 años en una posición de anciano o de diácono o a cargo, y de repente lo mueven un poquito y se enciende en la ira, se enojó porque pusieron a otro y no deja trabajar al otro y ya no la pudo pasar bien. Se pasó de la ira a estar cegado. ¿Ok? Entonces la envidia produce ira desmedida. Eso fue lo que le pasó a Caín. Pero también el rechazo. Hay gente que se enoja rapidito porque alguien no le aceptó un plan, una propuesta para la iglesia. Dice, está bien, gracias, pero ahorita no lo vamos a hacer. Y esto puede producir, el rechazo puede producir ira. Ya que estamos solo entre adultos, hay parejas de esposos que de repente lo que hace que el marido salga con ira desmedida y violencia es eventualmente porque recibió un rechazo de la esposa. Sí, ¿saben de qué estoy hablando o no? Y ahora está enojado como una semana porque lo rechazaron. No, en serio, yo estoy tratando de decir lo que me han contado. Porque se me quedan viendo como que si fuera yo el de la... Tengo 33 años de casado, tengo 5 hijos, 4 nietos. A esas alturas no me enojo yo. Entonces miren pues, Moisés quiere aplicar su propia justicia. Estos son puntos que desencadenan. Ahora, a esto quería llegar. ¿Quiénes saben que cuando alguien está deprimido y consulta al médico, la mayoría de los médicos
le van a decir que tiene un problema de desbalance químico en su cerebro. ¿Sí? Un desbalance químico principalmente en la serotonina, que es un neurotransmisor que debería de viajar en sus emociones, en esas capsulitas, llegan a lo que se llama la sinapsis, es el espacio. Presinapsis es la neurona, toda esa curva así es una neurona, y ahí viaja el neurotransmisor, se libera y pasan aquí, son esas cositas rosadas, y del otro lado la neurona de la postsinapsis tiene que capturarlo, la serotonina. Cuando no la captura, tiene un problema, y entonces se acumula la serotonina. No quiero cansarlos con esto, pero entonces del otro lado hay una bombita que lo que hace es que lo recaptura. Y la neurona no fue capaz de alcanzar, digamos, el impulso de una emoción, y por eso es que está deprimida. Y eso pasa en casi todas las neuronas, una persona deprimida. Entonces, el médico va a decir que lo que tiene es un problema de desbalance y le va a aplicar un medicamento que se llama Prozac, por si de repente quieren pagar regalías, pero le va a aplicar un medicamento, y yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, lo único que sé es que yo estuve en este business y esto va a funcionar hasta los 6 meses, y si no le funciona, por lo menos ya le vendimos 6 meses de tratamiento y es caro. Pero la cosa es así, que ellos creen que el origen es el desbalance químico. Lo que yo creo es que es un asunto espiritual del alma que causa un desbalance químico. O sea que es al revés. El desbalance químico es el resultado, no es la causa. Se dice, no, es que en la iglesia no lo tratamos porque el médico dice que es un desbalance químico y se tiene que tomar el medicamento. Pero yo creo que nace adentro y que el desbalance químico es simplemente el resultado. ¿Sí? Va, entonces, ¿cómo se trata esto? Pues hay que tratar en el alma de la persona para tratar de sacarlo de ahí. ¿Ok? De la depresión. Y otra vez, puede ser un espíritu de depresión, puede ser solamente su alma, puede ser otro tipo en que sus emociones están desviadas. Pero igualmente, de igual manera, va a aparecer el desbalance químico. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la ira? Bueno, porque yo quiero enseñarles algo de cómo funciona la parte cerebral, cómo está funcionando la parte orgánica cuando la ira se está dando y es desmedida. Para eso quiero explicarles algunas cositas para esa clase del cerebro, ¿verdad? Pero sí, porque aquí hay gente que tal vez sabe más que yo de esto. Pero para eso tengo que recordarles algunas cosas, o tengo que poner como base otras sobre el cerebro. Y existen algunos mitos del cerebro. Y sobre esos mitos, hasta yo he predicado algunas cosas con ellas. Pero yo necesito conocerlo por varias razones. Una, porque me es más fácil a mí tratar con una persona que tiene este problema y de repente yo sé que es un problema de espiritual, o puede ser que tenga un problema en sus miembros, una ley en sus miembros. Pero una ley en los miembros no solamente es en los brazos y en los ojos. Una ley en los miembros es algo que pasó también en el cerebro. Entonces digamos que el deprimido le pasó el desbalance, ya fue liberado, oramos por él, la persona ya está saliendo, pero todavía tiene el desbalance químico. Y entonces ya supuestamente está sano, pero tiene todavía el desbalance químico, entonces todavía tiene que seguir con su tratamiento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos que saber algunas cosas del cerebro. Veamos el mito número 1 así rapidito. Dicen, y les voy a explicar por qué esto es un mito, que nosotros solamente usamos el 10% del cerebro. Ahorita les voy a explicar por qué se dice eso. Pero acaba de salir una película que se llama Lucy, y se trata de una jovencita que logra utilizar su cerebro. Yo no la vi, pero vi el trailer y me contaron. Pero que supuestamente se usa solamente el 10% del cerebro y que ella alcanza a usar todo. Y entonces tiene ventajas sobre toda la humanidad. Pero es una película basada en un mito. ¿Por qué es un mito? Esto fue lo que sucedió.
Este es un doctor que trajo una aportación grande a la neurología, que se llama Wilder Penfield. Y este señor, lo que pasa es de que encontró, esto fue lo que encontró, que en el cerebro hay unas regiones, estas regiones que tienen que ver esta parte principalmente, tienen que ver con todo lo que es la motricidad. Y sí está localizado. Sí está localizado. No todo en el cerebro está localizado. Y eso sí está localizado. Es el área motora. Y por otro lado está el área sensorial, lo que se siente. Entonces, como eso sí está localizado, y si ustedes ven es más o menos el 10% de todo el cerebro, la gente dijo, esta es la parte pasiva y esta es la parte activa del cerebro. El cerebro no está activo en esta parte que le vamos a llamar parte pasiva. Entonces es el 10%. Si eso fuera así, entonces ustedes y yo solamente tendríamos sensaciones físicas. Solamente podríamos sentir cuando una plancha está caliente y nos moveríamos porque es la parte motora. Pero todo el resto se descubrió después, porque lo que pasa es de que desde que apareció la resonancia magnética funcional, las cosas cambiaron, y esto de 20 años para acá. Con este aparato se puede entrar al cerebro, se le puede tomar fotos, pero en micropartículas, ampliarlas y ver cuando una persona está viendo una película, una foto, se le está escuchando algo. Y lo que sucede es que toda esa parte que le llamaban pasiva no es tal pasiva, es la sección de las asociaciones. Es decir, que lo que está pasando en la parte sensorial y la parte motora tiene que ser interpretada. Y entonces todo el cerebro funciona. Si ustedes ven, vamos a ver aquí, estos animalitos tienen más grande, es más del 10% la parte sensorial y la parte motora. Es mucho más grande. ¿Por qué? Porque no son tan inteligentes. Un perro puede salir a la puerta, alcanzarte el periódico y llevártelo ahí. Pero al perro no se le va a ocurrir leerlo antes de llevártelo. Claro, ¿por qué? Porque tiene muy corta esta sección pasiva que se llama la de asociación. Y esta es la parte más importante, porque si no hay interpretación, entonces no podría funcionar el humano, no seríamos inteligentes. Entonces el cerebro funciona todo. Ustedes están utilizando el cerebro siempre, no 10%. Lo que pasa es que aparece el mito porque el hombre más inteligente supuestamente de la historia del siglo pasado hizo su comentario que decía, solo utilizamos el 10% de nuestro potencial mental, pero él no dijo que se usaba el 10% del cerebro, sino del potencial. O sea que ustedes y yo todavía tenemos un poco más de margen en el potencial del uso del cerebro, pero lo usamos todo. Bueno, pero dígame que sí usamos todo, porque si no. Ese es mito 1. Mito 2. Dicen algunos, hasta libros, hermano. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos que salieron hace más de 20 años tienen que revisar su literatura y tienen que volver a estudiar, porque todo cambió y algunos no están dispuestos. Entonces cuando uno habla de esto dicen, no, así no es, yo soy médico. Sí, pero la resonancia magnética no existía en tu tiempo y ahora cada día se descubren más cosas. Entonces se dice más o menos que uno es un poquito más abstracto, el cerebro es más abstracto del lado derecho, del lado izquierdo es más racional y más lógico. Y esto en los últimos 5 años, no más allá, en los últimos 5 años se ha demostrado que esto no es cierto. ¿Ok? Y no es cierto, y a veces le metemos a esto. Porque resulta que este doctor de apellido Broca, que es una región también que se llama Broca, aquí en el cerebro, encontró que sí está localizada una parte del lenguaje. Entonces él dijo, no, pues aquí está el lenguaje, aquí es donde, y el lenguaje es lo que más utilizamos nosotros para comunicarnos, entonces ahí está la parte racional, la parte del lado izquierdo. ¿Sí? Pero resulta que los diestros, ¿quiénes son los diestros? Los derechos. Utilizan el 90%, tienen el Broca del lado izquierdo, pero los zurdos tienen el 15% del lado derecho y hay otro 15% que puede ser alterno.
Y por eso hay gente ambidiestra, por un lado. Por el otro lado, hay una parte de cuando uno lee y que sí está del lado izquierdo. Pero cuando ya aparece una coma y aparece un punto y coma o dos puntos o un paréntesis, ¿quién lo va a interpretar? Se interpreta del otro lado. Entonces los dos hemisferios se intercambian. ¿Qué tiene que ver con la ira esto, verdad? Tiene que ver con la ira. Lo que yo estoy tratando nada más es sacarnos de los mitos, para que no hablemos cosas que no a veces todavía, es que yo creo que se me están aburriendo, ¿no? Porque se me quedan viendo algunos serios, así como que dicen, no, si yo acabo de predicar de que Adán tenía el 10% en el jardín. Y digo porque yo prediqué eso también. Pero es un error, es un mito, yo me quiero pasar rapidito para no meterme en problemas. Pero el otro es de que la gente cuando cumple 7 años, es un mito, junta sus neuronas y que ahí está su personalidad y que así se va a quedar con ese número que ya nació. Eso es lo que se creía. Eso es lo que dicen los libros. Y si uno va a internet y a ver videos, va a encontrar esto y van a decir ustedes, este no tiene razón, esto tiene razón. Pero ustedes saben que existen un montón de conspiraciones ahí y cada quien pone lo que quiere, ¿verdad? Pero yo tengo referencias de esto. Bueno, entonces es falso porque aparece lo que se llama la neurogénesis. Y la neurogénesis lo que habla es de que nosotros tenemos todavía células madre que dan a luz nuevas células. Por lo tanto, ustedes y yo, no importando la edad, tenemos la capacidad de aprender cosas nuevas. Digan amén ahí, va. Y de mejorar la inteligencia. Y a veces algunas de estas migran, están en un lugar y llegan a los lugares que son necesarios para que entonces den a luz nuevas neuronas. Yo creo que hasta para orar por la gente nosotros deberíamos de hacer eso. Y decir, Señor, que se muevan estas células madre y que den nuevas células, en vez de sacarle de un lado y ponerle en el otro. Sí, porque estamos hablando de Dios, no estamos hablando solamente de un tema orgánico. ¿Amén? Bueno, está bien. Bueno, cuatro de los mitos. Dice que el cerebro está inactivo cuando nosotros dormimos, pero está demostrado que el cerebro trabaja doble cuando nosotros estamos dormidos. De hecho, el doctor me acaba de decir, usted tiene que ir al gimnasio. Yo le dije, ¿y usted tiene que ir al circo? No. Usted tiene que ir al gimnasio. Me dijo, porque usted tiene que sacar el estrés. Pero no estoy hablando de dormir, me dijo, porque cuando uno se duerme, uno sigue, la cosa sigue. Algunos tienen revelaciones nocturnas cuando están dormidos. Y entonces no se reposa. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja el doble. Cuando uno se va a acostar le dice que tenga un sueño reparador. Y es porque verdaderamente el cerebro se encarga de reparar las terminaciones del ADN y todo esto en el cuerpo, de sacar los desechos y poner nuevos, poner a funcionar las células madre y todo lo demás. Entonces no es descanso. El descanso es cuando alguien deja ir la energía en ejercicios, por ejemplo. Y la Biblia va a decir a alguien, ¿verdad? Pero entonces yo esto quiero decirles, existe una neurobiología de la ira, que yo tal vez le podría decir que es una neuroespiritualidad de la ira. ¿Ok? Eso quiere decir que sí es afectado en el espíritu, pero que también existe un problema como en la depresión con desbalances y un problema cerebral, que yo creo que es parte de la corrección de la ley en los miembros, que no es de la lengua de los oídos, ley de los miembros en el cerebro, que debería ser cambiada. ¿Sí saben ley de los miembros de Romanos 7? Una ley en mis miembros me sale adelante, es una ley de pecado que hace guerra contra la ley de mi mente. Y la mente no necesariamente está en el cerebro, necesariamente, porque sabemos que el cerebro se va a la tumba, se lo comen los gusanos. Y en Lucas 16, aquel hombre todavía está pensando y su cuerpo ya se quedó. O sea que todavía está pensando, vayan a avisarle a mis hermanos, díganle que moje el dedo y me venga a tocar la lengua. Y el cerebro ya se fue, ya se secó todo. ¿Ok? Entonces existe una neurobiología de la ira y esto funciona así. Lástima que no se miran bien los colores, pero esto es sacado de un estudio de un psiquiatra forense. ¿Por qué él tiene autoridad para hablar de esto?
porque él investiga casos, digamos, de gente que se pasó de la ira y mató a alguien. Entonces, como él es médico forense, tiene que descubrir qué fue lo que pasó. Y por eso es que el hombre está estudiando bastante el cerebro. Él está en la Universidad de Colombia, esta es la referencia por si alguno quiere encontrarlo. Pero principalmente dijo 3 cosas que me ponen a mí en qué pensar. Pareciera que en el cerebro tenemos entidades, fíjense ustedes, porque resulta que tenemos un organito aquí que se llama la amígdala, que esto traducido quiere decir almendra porque es por su tamaño. Y ahí, en esa región, que también funciona con redes neuronales, ahí es donde aparecen muchas emociones. Digamos que cuando alguien se enoja, esto se va a activar. Cuando alguien tiene miedo, esto se va a activar. Emociones básicas. Cuando la amígdala se activa, puede detectar que la otra persona también está enojada. Y por eso hay los pleitos. Porque yo tengo activado como que si se hubiera encendido el botón del pánico, pero ya vi que el otro también. Entonces yo le subo la voz antes de que me la sube y así se armó todo. ¿Por qué? Porque la amígdala es capaz de ver el dolor. Pero si la amígdala está normal, clase de qué será esto, ¿verdad? Pero si la amígdala está normal, pues no se va a pasar a más. Pero cuando hay un defecto en la amígdala, dice él, la persona entonces se puede convertir en un psicópata, o puede matar a alguien, o puede golpear a alguien, o puede decir algo que tal vez no ha querido, pero lo hizo. Cuando está mal la amígdala. Entonces resulta que hay una parte en el córtex frontal, se llama órbito frontal del córtex, aquí abajo, que es el encargado de administrar la moral y de decirle a la amígdala, no hombre, no se puede, ¿cómo lo vas a matar? Lo malo es de que es muy lento. No, es muy lento el paso de la amígdala ahí. Es más rápido que la amígdala le avise al sistema de sobrevivencia que corra, huya o ataque. Es más fácil. Digamos, cuando alguien ve la amenaza y sale corriendo, ve la amenaza o ataca o se queda congelado. Es muy lento. Pero para mientras, el córtex sirve como de freno para que no se levante en ira. Ahí Moisés hubiera aplicado esto y entonces tal vez se hubiera detenido. Estoy seguro que se le activó la amígdala, fíjense ustedes, y la tenía otra vez, la tenía trastornada. Pero hay un tercer elemento que está en la parte anterior del córtex, que se encarga, que funciona como juez, y dice, señores, no discutan, le dice a estos dos, no discutan. Y de lo que se trata es de que este convenza a este de que convenza al otro. ¿Ok? Para que no lo haga. Entonces la persona está pensando, ¿y qué? Lo mato y cobro el seguro y me voy con otro, ¿y qué? No, pero para exagerar, no para exagerar. Dice, ¿qué importa hacerlo? ¿Qué importa? Ahorita nadie se da cuenta. Ahorita se acostaron todos. Bajarle volumen a la tele y seguir mirando. Es cuando la gente está luchando contra el pecado. Pero en este caso la ira. Entonces, orgánicamente tiene que haber una solución. Y el problema de esto también es que hay una región un poquito arriba, en esta sección del medio del cerebro que se llama el sistema límbico. Hay una parte que se llama el hipocampo. Y se llama hipo porque se parece al caballito, como hipopótamo es el caballo de agua. Y por eso se llama hipocampo. Pero aquí en esa región es una zona donde hay recuerdos y donde hay experiencias. Entonces cuando la amígdala se activa, le sube también ahí. Y se está recordando y asociando lo que pasó, tal vez cuando era niño. Y está pensando y está sintiendo, pensando y sintiendo. A lo que algunos expertos le llaman te atrapó, te secuestró la amígdala. Entonces hay gente que lo secuestra la amígdala y no sale de su ira. La amígdala lo tiene secuestrado. Reprendo la amígdala, dirán algunos, ¿verdad? Pero no es la amígdala de aquí, la amígdala cerebral. Entonces lo tiene secuestrado. Hay un problema orgánico, evidentemente. Yo sé que es otra vez, que es por dentro.
y que lo otro es el resultado. Pero de todas maneras, aunque por dentro esté sano, es posible que en su cerebro todavía esté funcionando así. Por lo tanto, yo sí puedo entrar a ministrar a una persona para ayudarla a salir de su ira de esta manera. Entonces veamos algunas cosas de cómo salir de ella, ¿verdad? Yo quisiera ponerles por lo menos el primero. Este era el número 8, pero se lo voy a poner primero. Y es que yo puedo orar por el cerebro de la gente. Yo puedo poner las manos sobre la gente y estos sanan. Sabemos, ¿verdad? Que si ocurren milagros de otro tipo, yo creo que Dios sí puede hacer funcionar para que tu amígdala no se ponga tan rebelde. Tengo una amígdala rebelde, dirán algunos. ¿Por qué? Porque me da amigdalitis. Ok, entonces, ley de los miembros, podemos trabajar directamente en la cabeza por una gente que tiene problemas de ira. ¿Algunos tuvieron problemas de ira antes? No, antes. No, yo porque a Moisés también tuvo y después otra vez le salió al encuentro. Bueno, número 1 debería de ser, ¿verdad? Miren lo que dice Proverbios 15:18, para no estar hablando allá de los cerebros de nadie. Tenía un amigo médico que era el jefe de docencia de un hospital en Guatemala. No les digo porque ustedes van a saber más o menos de quién estoy hablando, pero era bien loco, hermanos. Yo trabajaba por mi trabajo en la industria, yo tenía que tener relación con los neurólogos y los psiquiatras. Pero ese cuate, cuando yo lo andaba buscando en el hospital y no aparecía, a veces lo encontraba en algún lugar y salía con un cerebro, una palangana, hermano, en una recipiente. Y de ahí lo ponía en el escritorio y me decía, háblale mientras me arreglo, que te cuente su historia. Este cuate, vamos a salir locos los dos de aquí. Entonces miren lo que dice, hermanos. Miren, eso pienso yo que así debería manejar la ira. Proverbios capítulo 15 verso 18 dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que se tarda en airarse apacigua la rencilla. Entonces yo creo que la persona sí sabe. Si nos están diciendo que lo que hay que hacer es aprender a conocer el signo de lo que está detectando, lo que está detonando a mí la ira, entonces yo sí tengo segundos para detenerme mientras el córtex empieza a pensar. Entonces yo sí lo puedo decir, porque la gente dice cuente hasta 10. ¿Y saben por qué dicen eso? Es porque de verdaderamente necesitan que se tarde en airarse. Entonces tal vez funciona, yo no sé si eso funciona. Lo que sí estoy seguro es que yo sí puedo tomar control, porque yo sí sé qué es lo que a mí lo que me detona. Y a veces hasta uno le dice a la esposa, ¿verdad? Si sabes que esto me enoja, entonces ¿por qué lo haces? Mi esposa se salió del salón ahorita. Entonces uno le echa la culpa a los detonadores, a toda la gente. Si saben que me enoja, ¿por qué lo hacen? A los servidores. Entonces siempre hay segundos para que yo pueda detenerme. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que yo me puedo detener y me puedo tardar en sacar la ira. Eso es lo que dice. Número 2, dice Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Quién es el que no hace caso de la injuria? ¿Qué será la injuria? La injuria es el detonador. Hay gente que recoge ofensa muy rápido, rapidito se ofende, y cuando se ofende le dura, le tarda. Pero si yo no hago caso, no es que me tape los oídos, ¿verdad? Y que le diga no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Pero sí, entonces yo sé que me están tratando de levantar la ira, alguien o algo, y entonces yo sí puedo detener y no hacer caso a la injuria. Es decir, en pocas palabras, yo no voy a tomar ofensa de lo que me digan. Porque si yo tomo ofensa de lo que me digan y 100 personas están trabajando conmigo, entonces voy a tener 100 problemas. Y cada uno de ellos me lo voy a llevar encima. Y se me va a volver una
un asunto mayor que después no voy a poder resolver. Y me convertí en una persona iracunda. No se le puede hablar. ¿Se recuerdan de aquel hombre que se llama Nabal? O sea, a este no se le puede ni hablar. Pero van con la esposa, con Abigail, le dicen, háblale tú, porque a este es un insensato. Así se llama, insensato. No se le puede ni hablar. ¿Por qué? Porque todo lo enoja. Es que ahí está David, el siervo. Ahora todos dicen que son siervos. Bien enojado estaba. Tenía una amígdala como de este tamaño. Entonces yo tengo tiempo para detenerme. Yo debo aprender a no agarrar ofensa de nadie. Sí, a veces cuando con mi esposa platicamos, decimos, no, ahorita ya tranquilo. Así es la persona. Porque si no, cada vez que alguien activa, me va a detonar a mí. Número 3. La ira del rey es mensajero de la muerte. Mas el hombre sabio evita. Sabiduría. La sabiduría, el hombre sabio controla la ira, pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces el temor a Jehová me puede a mí controlar. Esa es una. La otra es que yo puedo presentarme delante de Dios como se presentó Bezaleel. Y dice Éxodo 31 que el Señor lo llenó del Espíritu de Dios para darle inteligencia, conocimiento, arte y sabiduría. Entonces el Espíritu de Dios me ayuda a mí. Una persona ahí en el Espíritu es bien difícil, fíjense hermanos, que se descontrole con su ira. Yo debería también estar cerca de la gente. Por eso ayer que oía un montón de cosas, yo oía el tema de nosotros no podemos dejar solamente evangelistas y pastores, tenemos que tener profetas, porque resulta que en Corintios 12 hay un don que se llama el don de palabra de sabiduría. ¿Okay? Entonces yo necesito estar con gente rodeada que tenga esos dones para que yo pueda llegar y juntarme con los que pueden ayudarme con eventualmente una palabra de sabiduría para que a mí me pueda solucionar. Ya, independientemente de lo que palabra de sabiduría significa como concepto. La sabiduría también sabemos que es una entidad que clama en las calles. Pero la sabiduría, la gente sabia, fíjense ustedes que la gente sabia aprende a escuchar. Y el iracundo no escucha. Solamente está oyendo y esperando cuando le toca el turno para hablar. No importa lo que me vas a decir, yo ya tengo listo mi discurso, porque ahorita ya tengo la amígdala inflamada. Número, por el tiempo tengo que avanzar. Número 4. Número 4. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. El favor es la misericordia y la gracia. La misericordia y la gracia. Tengo misericordia de mi interlocutor cuando me están levantando en ira, pero yo creo que ustedes y yo podemos definir misericordia y gracia de muchas maneras. Una que creo yo al final es que la misericordia de Dios me sirvió a mí para que me sacaran de un lugar. O sea, Él tuvo misericordia de mí y me sacó del pecado y de la muerte. La misericordia me saca, pero la gracia me pone. Me sacó por misericordia y me sentó en otros lugares por gracia. Y el favor es los dos. Entonces yo necesito que pedirle a Dios que tenga misericordia para que me saque del campo de la ira. Y entonces me ponga en un lugar donde yo pues no la voy a ejercer. Número 5, porque se terminó el tiempo. Proverbios capítulo 19 y verso 19 dice: el de grande ira llevará la pena. O sea que no lleva la pena el que lo detonó, lleva la pena el que se enojó. ¿Ok? La ira es como el rencor, ¿verdad? Es un veneno que lo corroe a uno esperando que el otro se envenene. Pero bueno.
Y si usa violencia, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección. Esto quiere decir, yo necesito ministración. Y necesito consejo de alguien. Pero también necesito disciplina. ¿Qué es eso? Dejarme corregir, entregarle cuentas a alguien. Para que entonces yo pueda ser libre. Va, está bueno pues. Número 6, Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas. Ustedes y yo somos pastores. Apacentar a las ovejas pareciera que ayuda a que la ira se aplaque y se controle mi carácter. Y apacentar quiere decir comprender, alimentar, ministrar a las ovejas. Vaya, porque sí voy a terminar. Y aquí, número 7, Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Cuando yo camino por visión delante de Dios, es difícil que la gente me saque de contexto. Es muy difícil que la gente me saque de contexto. Es muy difícil que la gente me enoje para que yo me descarrile con la ira, cuando yo sé para dónde voy. Amén. Vamos a orar. Aquí me voy a quedar. Vamos a orar. Si quieren nos ponemos de pie. Si alguien se quiere poner las manos en la amígdala, está bien. Padre amado, gracias te damos, porque tú eres el príncipe de paz. Tú eres el Dios de los dioses. Y tu espíritu, Señor, puede corregir mi espíritu, puede corregir mi alma, puede corregir los imbalances químicos y puede corregir, Señor, sanar y quitar las leyes en mis miembros que me levantan en ira. Es posible que alguno de ustedes de veras todavía esté pasando con esto. Es posible. No es porque yo quiera decirles que pasen aquí al frente. Lo único que quiero decir es, ahí donde estamos en nuestra silla, si yo padezco de eso, hermanos, porque cada quien sabe cómo anda con su ira. Yo creo que es un buen momento para repensar y tomar en cuenta que yo puedo ser transformado en esto. Padre, no permitas que la ira se apodere de mí, y mucho menos, Señor, que yo salga desmedidamente y cometa los errores, Señor, que tu gran siervo, a quien respeto, Moisés, le pasó. No quiero perderme, Señor, la entrada a la tierra prometida, el lugar de las herencias, el lugar de la repartición, Señor, que tú tienes para mi vida. Yo te entrego mi alma y te entrego mis órganos cerebrales, Señor. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi casa, Señor, para que tu paz reine. Pero la casa que nos has puesto también, Señor, a administrar. Que tu casa, Señor, tu iglesia, sea un lugar donde tu pueblo reciba paz y donde yo sea capaz, Señor, de ministrar esa paz, la que sobrepasa todo entendimiento y que guarda los corazones y el entendimiento en Cristo Jesús. Libérame, Señor, libérame y sáname en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto
¿Cuánto le pueden dar una ofrenda de palmas al Dios poderoso? Gloria a Dios. Vamos a seguir adorando el nombre del Señor. ¿Cuántos siguen teniendo gozo en esta mañana? Amén. Vamos a cantarle al Señor.